primer domingo del 2025. ¿Qué le parece? Solo la gracia de Dios nos trajo hasta aquí, ¿sí o no? Sí, definitivamente lo es. Y como ves, me puse un poquito más cómodo de lo normal, porque veo que cada domingo ustedes están sentados y yo no. Entonces, en este domingo quise saber qué se siente estar así, como tú estás cada domingo. Y tengo la oportunidad, la bendición, primer domingo del año, de comenzar una serie que va a durar algunos domingos, no muchos, digo algunos, posiblemente unos 4 o 5 domingos nos dure este tiempo en la palabra de Dios. Y me encantaría que le pongas toda la onda posible. Hay miles de maneras de poder enseñar o predicar la palabra de Dios, de exponerla en cada domingo. No se trata tanto del modo o de la técnica que se utilice para hablarle al público, que utilice el orador para hablarle al público, sino que creo que lo medular aquí está en la sustancia, ¿verdad? En lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. ¿Me explico? Yo he aprendido en estos años de creyente que la transformación de las vidas sucede en la palabra de Dios. No suceden solamente, aunque todo lo demás puede aportar y ayuda a la motivación de la alabanza, ayuda a la motivación de los grupos pequeños, ayuda a la motivación de leer un libro extra, ayuda a escuchar un testimonio, pero la verdad es que lo transformador, pónganme atención, lo transformador es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos vuelve vacía. La palabra de Dios es lo que realmente, según la Biblia misma, cala hasta lo profundo de nuestra alma y causa y provoca la transformación por la cual ha sido enviada. ¿Me explico? Y aunque todo el resto de los sentidos nos puede ayudar y motivar, no hay nada que sea más transformador o igual de transformador que la palabra de Dios. ¿Me expliqué? La fe viene por el... ¿Y el oír qué? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? No dice oír alabanzas, aunque no está mal. Tampoco dice oír chismes, aunque a veces también divierten. Sino que dice el oír la palabra de Dios. Y cuando uno escucha palabra de Dios, cuando uno lee palabra de Dios, cuando uno ingiere, espiritualmente hablando, palabra de Dios, es realmente ahí cuando comienza a suceder la transformación. No solo cambios, sino transformación. El apóstol Pablo llama a la transformación metamorfosis. ¿Qué es lo que le pasa a una mariposa que antes de ser una hermosa mariposa es un horrible gusano? La metamorfosis es ese cambio, que más que un cambio, insisto, es una transformación. Y en este día quiero comenzar a enseñarles los primeros 2 versículos del primer libro de la Biblia. Miren cómo estoy en este comienzo de año, Primer libro de la Biblia y los 2 primeros versículos. Aquí sé que hay creyentes de varios años que hasta se van a acordar de memoria estos 2 pasajes. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué de más podemos aprender de solamente lo básico, viendo la historia de la creación? Oramos y vamos a la palabra. Señor, en esta mañana nuevamente vengo delante de tu presencia junto con mis hermanos y te pido encarecidamente nos des gracia para entender exactamente qué es lo que nos quieres enseñar en el nombre de Jesús. Amén. Mientras yo era un joven estudiante del seminario, eso hace bastante tiempo atrás, en los veranos del seminario estudié internado. Para terminar los cursos más rápido lo hice viviendo en el lugar, en el campus, como comúnmente se ve que los estudiantes lo hacen aquí. Lo hice en Argentina, como saben, y obviamente no era una carrera en particular, sino era teología. Y en los periodos de verano tenía la posibilidad de salir aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. Obviamente buscaba algún pequeño trabajo para hacer, digo pequeño porque no duraba mucho el tiempo. Lo que conocemos vulgarmente como un part-time, ¿no? Entonces buscaba algo para hacer. Y en una de esas ocasiones conseguí un trabajo en un área de ventas y tuve un supervisor por 3 meses aproximadamente, un muchacho joven también. Yo era jovencito, claro, soltero, tenía bastante más pelo que ahora y
también, y muchas menos canas también, por cierto, que ahora. Y él, comenzamos a hablar, porque él era, digamos, la persona encargada del sector donde yo trabajaba. Comenzamos a hablar y bueno, salió el tema de la fe, de la religión. Y me dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces? Y digo, mira, mi trabajo es temporal, yo soy estudiante del seminario y pretendo servir a la comunidad en esta dirección, en esta área. Y él me dijo, uy, qué bien, qué interesante lo que tú haces. Y dice, me gustaría tener un tiempo contigo para hablar acerca de la creación. Claro, yo era un flamante seminarista, tenía mucha información en mi cabeza en ese momento. Lo que no sabía era con lo que me iba a encontrar. Lo que no sabía realmente era lo que este muchacho, mi jefe en este caso, quería realmente platicar. Y él me dijo, mira, yo soy un fiel devoto de la teoría de la evolución. Dice, yo soy darwiniano. Entonces yo creo que los hombres descendemos de los monos, de los changos. Yo mirando bien algunos ahora, el otro día me dormí una siesta por algún tiempito y salí del cuarto y mis hijos estaban en la sala y yo no sabía que tenían los pelos tan parados. Y ellos me sacaron una foto y se mataban de la risa. Claro, cuando yo vi la foto yo también me reí porque, Dios mío, soy bastante parecido a la teoría de la evolución, ¿no? Sobre todo cuando me levanto a la mañana, ¿no? Con los pelos parados y los ojos hinchados, más grandes de lo que naturalmente los tengo. Imagínense qué desesperación. Entonces él hizo una excepción, me dijo, la semana que viene vamos a tomar un lunch más largo, vamos a tomarnos una hora más. Y quiero que tú traigas tu Biblia, que es en lo que tú crees, y yo voy a traer todo mi material. Y vamos a discutir acerca de la evolución. Quiero que hablemos acerca de esto. Quiero que me des toda la información que tú tienes acerca de tu fe y la creación, y yo te voy a dar toda mi información. De verdad les digo, me sentí bastante seducido por un instante a dejar de creer en la verdad de la Biblia y inclinarme más por esta teoría que este personaje me estaba presentando, porque tenía mucha certeza y mucha información, sobre todo información científica. Algunos están preocupados diciéndome, pastor, ¿qué te pasó? Ahora arrancaste el año nuevo y tienes cara de mono, ya la vas por ahí. Claro, el tema fue, y la conversación no prosperó, porque yo muy firme en mi fe y él muy firme en su teoría. La conversación no prosperó por una sola razón, por una sola simple y sencilla razón. Era porque los dos habíamos sido guiados a conversar de la creación desde el punto de vista científico, natural, nada más. Sin embargo, la creación, la Biblia, en su primer capítulo, más allá de dejarnos certeza científica, lo que está tratando de explicarnos el escritor de estos maravillosos eventos es lo que hay detrás del evento de la creación. En otras palabras, Génesis capítulo 1 no intenta explicarte cómo el mundo fue creado, sino que lo que trata de explicarte es quién lo creó y para qué fue creado. Como nos centramos en el cómo, nos quedamos en el cómo. Yo podría hablar bastante tiempo acerca del cómo y de los 7 días de la creación y del mismo comienzo y de todas las teorías que corren por este mundo. Mi preocupación y mi deseo a través de esta enseñanza es que no nos dejemos llevar por lo que vemos en TikTok. Y no nos asustemos por lo que nos puede predicar Instagram, sino que más bien estemos fehacientemente con la certeza de que esta escritura tan maravillosa y tan particular tiene mucho más que explicarnos, no solamente ciencia. Dicho sea de paso, la ciencia y la fe no están divorciadas, porque si hay alguien científico, es Dios. Si hay alguien creador, es Dios. Si hay alguien que sabe poner un poco de tierra y un poco de soplo y crear un ser humano, es Dios. Amén. ¿Me explicaste acá? Bien, perfecto. Y entonces abrimos nuestras Biblias.
en Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Me gusta esta traducción que voy a leer ahora, que es la Nueva Versión Internacional. Hermano querido, usted siéntase en libertad de usar la versión de Biblia que usted quiera. Hay algunas que en particular nos ayudan más a entender el texto original. Usted no tiene obligación de entender el texto original, es obligación de que me la mí. Sin embargo, este texto comienza diferente a como comienza otras traducciones, que dicen: en el principio Dios creó. Esta traducción en particular, y aquí te va lo primero curioso, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hago esta aclaración, esta salvedad. ¿Por qué digo que me parece más adecuado poner a Dios primero y no el principio primero? Porque parecería que el principio fue primero y desde ese principio fue creado Dios. Sin embargo, esta traducción nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. ¿Están aquí? Sí. Espero en Dios que ustedes hayan tomado mucho café, hayan comido mucho azúcar en todas estas fiestas, porque ahora viene algo bastante particular. Dios primero que todo. ¿Quién primero que todo? Dios. Bien, y después dice el texto: en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Aclaro, ¿para quién fue escrito el libro de Génesis? Se dice que Moisés es quien escribe Génesis. ¿Para quién fue escrito en particular? Pongan atención, porque si yo voy con ojos modernos a ver estos pasajes, con todo lo que la ciencia ha avanzado, con todo lo que tenemos neurocientíficos, científicos, vamos siempre a tener tendencia de buscar el cómo. ¿Me siguen hasta acá? Y aquí se arma bastante conflicto, porque podemos hablar de la cantidad de los días. ¿Cuántos días tardó Dios en hacer el mundo? Claro, 7. ¿7 de cuánto? ¿7 de 24 horas? ¿7 de 12 horas? ¿7 del sol al sol, como medían el día los judíos? ¿Cómo es que podemos ver este asunto? Se complica, ¿verdad? Pero sigamos avanzando antes que el niño se caiga del techo. En el principio, y esa palabra, lo que dice en el principio Dios creó, o Dios en el principio creó, el principio creado no está hablando de un momento en particular. Pónganme atención. No está hablando de que Dios un día vino y dijo que se haga, y se hizo. Lo que está hablando es de un periodo larguísimo de tiempo. ¿De qué? Pero larguísimo, le faltó decir larguísimo de tiempo. Así como la esperanza que usted tiene que su marido adelgace. Larguísima esperanza. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque nos podemos llegar a perder en pensar cosas que son triviales y perdernos lo que es esencial. Por ejemplo, podemos llegar a pensar o preguntarnos cuánta antigüedad tiene la Tierra de existencia. Y ahí vamos todos los que pensamos de más y empezamos a sacar las cuentas y empezamos a ver matemáticas. La verdad, no se sabe cuánta antigüedad tiene la Tierra de una forma certera. ¿Por qué razón? Porque este pasaje te dice que Dios creó el cielo y la tierra en un periodo de tiempo incontable, donde no había ni cómo medir el tiempo. ¿Cómo medirlo a Dios? ¿Me sigue la idea? Entonces, como que todo eso nos va a ayudar a desarmar muchas filosofías que andan dando vueltas por ahí. Ojalá te esté interesando, porque a mí me interesa bastante compartirte. ¿Por qué razón entonces está escrito el libro de Génesis? ¿Para qué aparece ese libro como inclusive el primer libro de la Biblia? Cuando no eras creyente, o eras un creyente nuevo, y te invitaron a leer la Biblia, sé que la mayoría empezamos o intentamos buscar sugerencias. ¿Por dónde empiezo? Cuéntenme usted, ¿por dónde empezó a leer la Biblia en aquel tiempo en el que se convirtió? Bueno, espero que estén convertidos. Digo, ¿por qué empezaron a leer? ¿Qué empezaron a leer?
Pónganse a leer, te lo pido por favor. Vamos a suponer que ustedes les sugirieron empezar por los evangelios, es lo más común que uno puede, o los salmos, o los proverbios, como que tiene un poco más de onda esos libros para empezar a leer. Pero si no pediste sugerencia y te dieron una Biblia y te dijeron, oh, usted a partir de ahora es creyente, a partir de ahora usted se convirtió en un protestante, toma, lee la Biblia y comienza a leer. Uno comienza a leer por la página ¿cuál? Cuando uno recibe un libro, ¿por qué uno lee? ¿Por la última, por la del medio o por la primera? Entonces uno va todo inocentemente al libro de Génesis y se pone a leer este relajo. Y entonces escucha al vecino que opina diferente, dije hace un rato, escucha al texto que diga otra cosa, y ahora que era el fin del mundo y el comienzo del mundo, ¿cuántos se acuerdan que en el año 2000 todo se iba a acabar? Pasaron 25 años, todavía seguimos remando. Una vez con Alejandro, el chino de la iglesia, por si no saben quién es, sí saben, fuimos a una reunión donde daban un curso, el curso de Alfa, un curso de evangelizador, que es ecuménico, o sea, que significa que no tiene una religión específica, es un material que todo el mundo usa. Fuimos con Ale al curso, y era el primer día del curso, me mandaron a mí al curso para ver cómo funcionaba, una iglesia católica aquí muy cerca del área. Llegamos a la reunión, había una comida, bastante gente reunida, todos en mesas, y pasa una persona a dar la bienvenida y la introducción, y dice lo siguiente: bueno, todos bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué alegría que están aquí, qué bueno que están aquí para aprender, porque como decía el padre Francisquito, católico ignorante, futuro protestante. En ese momento me poseyó el exorcista y lo bueno que estaba Alejandro conmigo y me dijo, no, tranquilo, acuérdate que sos pastor, no lo vas a golpear. Realmente la ignorancia es el más grande de las dificultades que tenemos, porque al ser ignorante de lo que más tenemos que nosotros saber, al ignorar, a veces intencionalmente, a veces sin intención, al ignorar de lo que más nosotros nos tenemos que empapar, no tenemos argumento para defender, y obviamente cualquier cosita que pasa por ahí, cualquier mosca que va volando, y por cierto acá en Chile hay muchas, porque hay muchas vacas, cualquier cosa nos termina distrayendo y llamando la atención. Hace 4 años o 5, 4 y días, tuvimos una pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Imposible olvidarse de la pandemia. ¿Saben cuánta gente pensaba que era el fin del mundo? Muchísima, y hasta nosotros. 2, 3 que confiesan la verdad. Es el fin del mundo. Y entonces todos enseñando acerca de que miren muchachos, no es lo que dice Mateo, no es lo que dice Jesús, no tiene nada que ver con el Apocalipsis, no tiene nada que ver la vista con tu suegra, tranquilo, no pasa nada, no tiene nada que ver, es otra cosa. ¿Están acá? ¿Me sigue la idea? ¿Qué tal si vamos a conocer entonces de verdad qué es lo que la Biblia dice acerca de la creación? Lo que la Biblia dice acerca de la creación primero es que ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios. Y lo creó con un propósito más que el cómo. Voy a responder el por qué. Y el por qué tiene que ver con 3 cosas tremendamente importantes. Primero, entender que los lectores inmediatos de este libro tan particular eran ¿quién? Los israelitas, el pueblo de Dios. Moisés quería que los israelitas supieran quién era su Dios. ¿Lo pueden repetir conmigo? Los israelitas tenían que conocer quién era su Dios. Los israelitas no sabían nada del Dios al que servían. 400 años de esclavitud. Habían perdido la fe, la esperanza, habían perdido los principios, no tenían valores, no tenían absolutamente nada. Después de eso, como la Biblia lo enseña, son nómadas. Caminan otros 40 años en el desierto sin absolutamente nada, hasta recién, después de 440 largos y tediosos años, llegar a la tierra prometida y comenzar a vivir un poquito de la gracia de Dios predicada en este libro.
larga espera, tediosa espera. Y en esa espera tediosa, ¿qué tenían que tener los israelitas? La información genuina y real de lo que era su Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que enfrentar cualquier problema en la vida sabiendo quién es tu Dios. No hay nada más que te liberte más que saber quién es el que te creó y saber por qué te creó. Y lo mejor aún, saber para qué te creó. ¿Me sigue la idea? Y entonces, tres cosas bien importantes. Las señalamos en la pantalla. ¿Por qué razón se escribe entonces Génesis? La primera es para que entiendan el origen del Creador. La segunda es para que entiendan su pecado, que se estaban escapando de la voluntad de Dios, que estaban haciendo y pensando tras dioses ajenos y estaban inclinando su corazón a un Dios que no los había creado para eso. Porque tú sabes para qué fuiste creado. Según Efesios, fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Si alguien está luchando en esta mañana con su propósito en la vida, déjenme predicarles, por favor, entonces a ustedes. Porque la razón principal por la cual estás en este bendito mundo, que aunque a veces sentimos que se cae a pedazos, es para la alabanza de la gloria del Dios que te salvó. Amén. Segundo, dije para que entiendan su pecado. Y en tercer lugar, obviamente, para que entiendan la promesa de la salvación. Bien importante tener esto en mente para poder entender y leer todo Génesis, si algún día se me ocurre hacerlo. Tres cosas, las repito, para que Israel y nosotros hoy entendamos el origen de nuestro Creador. No solo cómo fue la creación, sino el origen de nuestro Creador. Segundo, para que entendamos la falta que tenemos al escaparnos de su voluntad, al darle la espalda a este Dios que te ha creado con un propósito. Y tercero, como dice en pantalla, para que seamos firmes en las promesas de esa salvación. Amén. Amén. Permítame seguir avanzando porque tengo bastante más que compartir. En primer lugar, la palabra principio aparece en pantalla. La siguiente, por favor. La palabra principio, tengo alguna traducción casi original y te la quiero compartir para que te pueda edificar. Dijimos que Dios en el principio, y te lo enseñé recién, la palabra principio no es que un día Dios hizo y apareció y se puede medir el tiempo, sino que la palabra hebrea, exacta, literal, denota una duración indeterminada del tiempo y no solamente un momento. ¿Me expliqué? Bien, segunda palabra que podemos aprender. Pasamos la pantalla, por favor. Dice, y Dios, la tierra estaba ¿cómo? La tierra estaba, ¿cómo estaba? Eso, pónganme el verso 1 primero, por favor. Eso, gracias. Entonces Dios creó. El verbo en hebreo, es bara. Y este verbo, esto es maravilloso, porque este verbo significa, la traducción original sería ex nihilo, como lo escribía ahí un poco en español champurrado. Pero pónganle atención a la idea, a la esencia de la palabra. Dios creó ¿de dónde? De la nada. Dios creó. Dios es especialista en crear las cosas de la nada. No es un creador cualquiera. ¿Se entiende? Ustedes dirán, ¿y por qué estoy enseñando esto? Bueno, pónganme atención. ¿Conocen ustedes la teoría del Big Bang? Dos planetas se chocaron. Choque de la cabeza al lado y díganle así. Entonces, ¿qué es lo que la teoría del Big Bang sostiene? Que de algo creado hubo más creación. Dios no creó de choque de dos planetas. Dios creó de la nada. ¿Más o menos? Bien, perfecto. Seguimos, verso 2. Y la tierra, me encanta esta traducción, porque dice que la tierra no tenía forma. Estaba como nosotros después de haber pasado Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo comiendo tamales sin parar. Sin forma. O con otra forma. Y la tierra estaba desordenada y vacía, como el cuarto de un joven soltero. La tierra estaba inhabitable.
La mejor traducción para esto es que la tierra estaba inhabitada. ¿La tierra estaba cómo? No había orden, no había arreglo, no había composición. Y acá te enseño algo que me parece que te va a ayudar mucho a entender más al Dios que te ama. Y en ese desorden, y en esa tierra inhabitable, el Espíritu Santo, ¿sé qué? Ustedes y yo toda la vida hemos aprendido que Dios se mueve en el orden. Y hemos predicado acerca del orden. Y decimos que Dios es un Dios de orden. Amén. Y para que Dios se mueva, tiene que haber orden. Bueno, a la luz de Génesis, capítulo 1, versículo 2, es todo lo contrario. Parece que Dios también le gusta moverse en el desorden. ¿Alguna familia, algún matrimonio, alguna casa que se siente identificada con la desordenada y vacía? Gracias, hermana. ¿Algún corazón desordenado y vacío? ¿Alguna familia desordenada y vacía? ¿Alguna mente desordenada y vacía? ¿O desordenada y llena? ¿Me estoy explicando? Y a veces uno cree que eso va a condicionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la verdad que Génesis capítulo 1, versículo 2, el segundo versículo apenas de la Biblia que abrimos y leemos todos los días y profesamos la fe en ella, nos dice que Dios es experto en moverse en el desorden. Claro, ¿para qué Dios se va a mover en un desorden? ¿Para qué? Claro, para ponerlo como Él quiere, para ponerle su toque. Me encanta la virtud que tienen las mujeres, que tienen mucho de Dios en este sentido. Cuando llegan a un lugar que está desagradable, sin pintar, desordenado, sucio si se quiere, y de repente llegan con esa gracia, hermanas queridas, mujeres presentes, que solamente Dios les puede dar, y ya paradas en ese desorden, se empiezan a imaginar cómo eso se vería de otro color, con otro mueble, con otra cortina. Un aplauso a las mujeres, por favor. Yo me pongo la ropa al revés y ni cuenta me doy. Hasta que la voz de Jehová, o sea, mi esposa, me dice: estás mal, así no es. Y entonces puedo corregir el error que tengo por delante. Dios es experto en moverse en las cosas que están desordenadas y vacías. Y si pensabas que deberías tener una vida exitosa, completa, un matrimonio de esos que aparecen solamente en tapas de revista y que solamente te venden en la cuarta parte de lo que realmente es una vida real, si pensabas que eso era lo que había que tener para que Dios se moviera, estás completamente equivocado. Y hoy estoy para decirte que cuando más desastres tengas, Dios más se va a mover. Algún desastroso que me diga amén para animarme a hacer eso. Por favor. Dios se mueve en el desorden. Y en tercer lugar, y voy casi a terminar para tener la comunión juntos, Génesis 1.1 comienza con que Dios en el principio, ¿no? ¿Qué tal si vamos a Juan 1.1? Y ahora hablando de Jesús. Hay algo muy lindo ahí que podemos conectar. Y en el principio, lo pueden leer en la pantalla, y en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, así que lo que aprendemos conforme el Evangelio de Juan, que habla literalmente de Jesús, es que Jesús también es co-creador, no es menos que Dios, es co-creador con Dios, y es co-creador, ¿se entiende? Socio, partner, no es un ayudante, no es un chalán, es el que trabaja junto con Dios para crear, ¿se entiende hasta acá? Así que Jesús, que es el Hijo de Dios, no es menor que Dios, no es solamente el Salvador, sino que también es el co-creador. Dios con Jesús, con el Espíritu Santo se ponen de acuerdo, la Santísima Trinidad como la conocemos en la iglesia, y los tres van creando lo que hoy conocemos como mundo. ¿Se entendió? Sí. Tengo varios pasajes más y poco tiempo para compartir. Vamos al de Colosenses. Saltamos al de Hebreos, vamos al de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 16. Esto me gusta, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién? De
Jesús, por medio de Jesús, que también es Dios, en la segunda persona. ¿Se entiende? Ay, qué lindo esto, ¿no? Próximo domingo, más café antes de venir a la iglesia. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde? Vean conmigo fuerte. En el cielo y en la tierra, visibles, sean tronos, potestades. Y acá hay algo muy importante. Déjenme esa última parte. Después de explicarnos todo lo que fue creado por Jesús, o a través de Jesús, que Jesús es el verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra. Dios creó. Para notar que Génesis, todo el capítulo 1 dice, Dios dijo. ¿Y Dios qué? Lo que Dios dijo, Dios habló. Dios dijo, que se haga la luz, que se hagan las suecas. Al decir Dios dijo, lo que Dios está hablando es de Jesús. Déjenme hablar de esto. Y todo ha sido creado por medio de ¿quién? ¿De quién? ¿Y para qué? Acá está la respuesta del $1.000.000. ¿Para qué fuimos creados? ¿Y para qué fue creado el cielo y la tierra? ¿Y para qué estamos en el mundo y tenemos el mundo en el que vivimos? ¿Y a mí qué me importa si tardó 7 días de 24 horas o 7 días de 12 horas? O si descansó en el primero, descansó en el segundo. Yo ahora entendí que Dios creó este mundo para mí. Amén. ¿Para quién? Para mí. Y la mayoría de nosotros, que somos dueños de pocas cosas, a no ser deudas, que sí tenemos muchas, piensen en los israelitas, que nunca tenían nada y nunca tuvieron nada. Y ahora les enseña el Génesis que lo que tienen es el mismo mundo que el Dios que creó ese mundo también los creó a ellos para que ellos gobiernen el mundo. Amén. Imagínate que te enteras que tienes una herencia de toda la ciudad íntegra en la cual viviste y naciste. Pregunta que te hago que me vas a responder rápido. ¿En qué ciudad naciste? Culiacán. No nací en ninguna. Entonces te llevo una noticia. Amén. Le llega a José una noticia que la herencia que José tiene es todos los ángeles, porque él acaba de decir que nació en los ángeles. Entonces José, a partir de ahora eres heredero de todos los ángeles. Todos los ángeles. Todas las partes, la este, la oeste, la del medio. No hay pandillas, no hay pelea. Hay muchas panaderías y tacos por todos lados. Esa noticia con esa cara que yo vi y ustedes no, es la que Israel recibe al entender de que son personas que no tienen nada, pero tienen a un Dios que es creador del mundo y ese mundo ha sido creado para ellos. Yo creo como que más o menos vamos entendiendo de qué se trata este asunto. Y voy a tratar de ir al último pasaje porque tengo varios domingos que me encantaría seguir aburriéndote como ahora. Vamos a Efesios, voy a terminar en este pasaje. Pero quiero que lo leas conmigo y que el próximo domingo te tomes un galón de café antes de venir, te traigas papel, lápiz o algo para apuntar, porque vamos a seguir aprendiendo la palabra. Amén. ¿Está bien? Amén. Lean conmigo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Pónganme la primera estrofa del pasaje. Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de estar preocupado cómo el mundo se creó, preocúpate en saber
que eres una persona escogida antes de que el mundo fuera. Y eso no tiene precio. Si yo hubiera sabido en este momento, en el momento que hablé con este compañero que te conté al comienzo de esta enseñanza, si yo hubiera sabido guiarlo a él, a este pasaje y decirle, mira, mientras estás preocupado por ver si desciendes del mono o no, mira lo que dice este pasaje acerca de lo que los creyentes somos. Somos personas escogidas antes de romperme la cabeza de pensar cómo fui creado, en cuántos días y cuántos no. La palabra nos dice que yo fui escogido junto contigo, si también lo quieres, antes de que ese enredo llamado mundo sucediera. Entonces aprendamos esto que me parece fantástico terminar de esta manera. Por esta razón, cuando Dios crea a Adán y a Eva, que son los primeros dos seres humanos, le dice Dios, ustedes van a tener una sola función. ¿Cuál función van a tener? ¿Se acuerdan? ¿Qué función? Ustedes van a gobernar la tierra. Porque ese era el trabajo del ser humano. Porque ese era el principio que Dios quería enseñarle al resto de la humanidad acerca de la función del humano. El humano era quien iba a gobernar el mundo y no al revés. ¿Te das cuenta cómo el pecado ha dado vuelta a todo este asunto? Ahora el mundo nos tiene. Ahora las cosas nos tienen. ¿Usted tiene esposa? ¿Usted tiene una esposa? Las cosas nos tienen ahora. Inicialmente, la idea original era que todo lo que habría, todo lo creado, era para que el hombre, el ser humano, se enseñoree de lo creado y no al revés. Ojalá el Señor nos ayude a bajar 2 rayitas a nuestra preocupación por lo que pasa a nuestro alrededor y eleve 2 rayitas por el interés de saber quién es este Dios creador al que nosotros servimos. Ponte en pie conmigo, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Él sostiene el mundo, o sea, Él sostiene todo por el poder de su palabra. ¿Por el poder de qué? De su palabra. Y todo eso que Él sostiene con su palabra está a mi disposición. Terminaré con unas 2 preguntas bien sencillas, las hago todo el tiempo porque me parece que nos ayudan a entender un poco lo que uno tiene adentro, ¿no? ¿A cuánto le gusta la playa? ¿Y la montaña a cuánto le gusta? ¿A cuánto disfrutan de los paisajes? Te voy a explicar teológicamente, no te voy a explicar científicamente porque no soy científico ni mucho menos. Te voy a explicar teológicamente qué te pasa a ti cuando estás en ese lugar donde tanto te agrada. ¿Estás listo? Estás contemplando lo que Dios creó para ti. Entonces, estoy en una playa, si es que te gusta la playa, y me siento diferente. ¿A alguno le pasa igual? ¡Wow! Y la brisa, o la arena, o el viento, o el olor del mar, me trae algo diferente. No sé, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Me relaja? No hay nada más relajante que estar en la presencia de Dios. A todos los que sufrimos de nervio, por favor, experimente la presencia de Dios. Alguien dijo montaña también aquí, ¿no? Vas a la montaña y hueles lo verde y disfrutas. ¿Sabes lo que te está pasando? La naturaleza misma que Dios creó para ti te está hablando.
términos teológicos, eso se llama revelación general. Cuando Dios le habla a todo ser humano a través de su propia creación. ¿Se entiende? Vas a disfrutar de la vida que Dios te dio. Cuando salgas de aquí, en vez de salir peleando con tu mujer o con tu marido, levanta la mirada un poquito y te vas a dar cuenta que hay unas montañas bien bonitas acá, muy cerquita. ¿Sí? Si te gustan las vacas, puedes mirar para la otra punta. Y vas a ver que hay unas vacas muy bonitas. Te voy a contar algo, próximos 2 minutos, que solamente los conversos, los convertidos de verdad, como yo, no lo digo por orgullo, al contrario, lo digo porque si no me hubiera convertido, no estuviera aquí. No lo digo desde el punto de vista orgullo, lo digo desde el punto de vista quebrantado. Experimentamos una cosa el día que Jesús nos alcanzó. Póngame atención. Experimentamos que hasta la gente había cambiado su olor. Sí. El día que Jesús me alcanzó, todo olía diferente. Era un olor a chivo diferente, pero todo era diferente. Me levanté el otro día, yo tenía la misma mamá, mismo papá, mismos hermanos, pero para mí era todo diferente. Mi vecina, a la que toda la vida había odiado, ahora la amaba. El de la tienda de enfrente, que era un viejo malhumorado, ahora hasta yo lo saludaba. Adiós, don malhumorado. Porque comenzamos a contemplar el mundo diferente. Porque nos damos cuenta que Dios nos puso ahí para que lo disfrutemos. ¿Ves? Venga los chicos de la piscina. ¿Sabe cuánta gente confundida no sabe el propósito de su vida? No lo sabe. Y no es broma lo que digo, muchachos. No lo saben. Y te asombraría saber que no importa la edad. Porque no es un jovencito confundido, es un adulto confundido. Es un anciano confundido. ¿Lo saben? Espíritu Santo, ruego que por amor a tu nombre nos enseñes, nos reveles en nuestro interior el propósito libertador que tienes con nosotros. No permitas que el mundo nos ate. No permitas que la situación se haga dueña de nuestra vida. Danos la inteligencia suficiente, una espiritualidad madura para entender quiénes somos en ti. Y que nos ha llamado realmente a una vida diferente a la que vivimos.